Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el ciclo de partidas de Miguel Tal, el octavo campeón mundial de ajedrez. Veremos a continuación una partida jugada por Tal en la Olimpiada de Múnich el año 1958. Esta partida fue jugada el 4 de octubre de 1958 en la ciudad alemana de Múnich. Apertura inglesa. El equipo italiano frente al equipo de la UR. El maestro Gelaco con las piezas blancas y Miguel Tal con las piezas negras. El maestro italiano comienza el juego con C4. Miguel Tal responde con E5, caballo C3, caballo F6, una defensa siciliana jugada por las blancas, caballo F3. Es curioso que hasta la tercera jugada nuestra partida coincidía con el encuentro Noricha-Keres del mismo match. Noricha jugó, acá comenta Tal, jugó G3, a lo que las negras respondieron con el esquema introducido por Keres, C6, con el que rápidamente consiguieron obtener ventaja. Entonces, caballo F3, juega las blancas, D6 juega Tal, G3, G6, alfil G2, alfil G7, D3, enroque corto, alfil D2, caballo H5. Las blancas por ahora no se enrocan, proponiéndose como tarea principal el cambio del alfil del rey de las negras. Por supuesto, esto se puede evitar continuando, por ejemplo, voy a retroceder ante la última jugada blanca, continuando con H6, ya dama C1, rey H7. Pero las negras decidieron ejecutar el plan trazado con anterioridad, que era este: caballo H5, dama C1, F5, alfil H6, caballo C6, alfil por G7, rey por G7, caballo D5, F4. En ausencia de los alfiles y casillas negras, la presente estructura de peones es ventajosa para las negras. Dama C3, alfil E6, tratando de terminar su desarrollo, caballo por F4. Una jugada inesperada, sin embargo, en la posición actual se justifica completamente, pues las negras no pueden dar mate por la columna G que se abre, solamente podrían recibir. Caballo por F4. Durante cierto tiempo, Miguel Tal estudió la posibilidad de jugar torre por F4, G por F4, caballo por F4, alfil F1, alfil G4, caballo G1, y la conclusión de Tal es que las piezas de las blancas en sus posiciones iniciales se encuentran perfectamente bien. Curioso. Caballo F4 por F4, G por F4, torre por F4, H4. Más seguro era enroque largo por parte de las blancas. Pero las blancas evidentemente consideraban que podían enrocarse en cualquier momento. Dama F6, caballo G5. Un error. Después de esta jugada aparentemente fuerte, las negras desarrollan un peligroso ataque. Era necesario hacer el enroque largo. Caballo D4. Buena jugada. E3. En caso de caballo E4, en vez de E3, venía torre por E4, alfil por E4, torre F8, F3, C6, con buena posición de las negras. La otra posibilidad era a torre por E4 contestar D por E4, vendría torre F8, F3, dama F4, rey F2, dama por E4, y la iniciativa negra compensa con creces la leve ventaja material de las blancas, comentaba Tal. Volvemos, E3, torre por F2, E por D4,
En la siguiente jugada, caballo por E6, hubiese venido dama por E6, rey por F2, torre F8 jaque, rey E1, dama G4, E por D4. Si dama D2, vendría dama G3 jaque, rey D1, torre F2, con ventaja decisiva. Entonces, E por D4, dama por G2. Y es curioso, comentaba Tal, que al término de la partida mi rival me indicó esta variante, manifestando que era incorrecta por la posición resultante, las blancas, en la posición resultante las blancas se enrocan. En ese momento Miguel Tal dice que estaba de acuerdo con él y durante cierto tiempo se quedó preocupado por el error de cálculo, pero después recordó que el rey blanco ya había viajado y al efectuar la jugada de la partida el jugador italiano puso una celada. Esta. E por D. ¿Cuál es? Alfil G4. ¿Ya la vio usted? Si el negro juega acá E por D, viene dama por D. Le ataca la torre, está atacado el caballo y las blancas tendrían que jugar las negras dama por D4 y vendría caballo por E6 seguido de caballo por D4, ganando las negras, quedando bastante mejor. Las blancas, mejor dicho. Bueno, entonces, después de esa jugada, Tal jugó alfil G4. Alfil. Parece que trae esta jugada de alfil G4. El rey blanco que ha quedado en el centro del tablero perecerá en poco tiempo. Laco encuentra una interesante posibilidad defensiva del jugador italiano con la siguiente jugada. Alfil F3. Interceptación de líneas. Y Miguel Tal, después de pensarlo, responde con torre por F3. Miguel Tal comenta que acá pensó durante 40 minutos. Posiblemente este es el único método de conservar la ventaja, ya que si hubiese jugado alfil por F3, hubiese venido rey por F2, alfil por A1, si torre F8, torre H, F1 y se salvan todas las hostilidades. Entonces, alfil por H1, rey G1, E por D4, dama A5, B6, dama B5, C6, dama A6. Lo máximo a lo que podían aspirar las negras era tablas por jaque perpetuo. La captura inmediata en D4, después de dama A5, llevaba un resultado similar. Las variantes relacionadas con el sacrificio de torre, por ejemplo, voy a mostrarla. Vamos a ir a la jugada alfil F3, alfil por F3, bueno, ya la mencioné en delante, todas estas líneas no han nada, solamente el negro podía aspirar a tabla, en cambio con esta línea aspira a ganar. Torre por F3, y las blancas enrocan largo. Llegó la hora de retornar al cálculo de las variantes de la combinación principal. En esta posición logré encontrar la continuación que mantenía la ventaja, dice Tal, que era justamente torre por F3. Enroque largo, dama por F4, F4 jaque, rey B1, dama por D4. Las otras variantes dejaban a las blancas una peligrosa iniciativa. Dama por D4, E por D4, torre H, G1. El rival de Tal esperaba llegar a esta posición, asumiendo que la única continuación que le parecía posible era, por parte de las negras, jugar torre F4, torre A D1, H6,
caballo E6 jaque, alfil por E6 y torre por E6, pero le esperaba una gran decepción con la jugada que hace tal. Torre G3, táctica pura. Torre por G3, alfil por D1, rey C1, alfil H5, caballo E6 jaque, rey H6. La idea del negro es capturar el peón H y avanzar con la promoción del peón H de las negras. Caballo por C7, torre F8, caballo E6, impidiendo precisamente la siguiente maniobra del acercamiento del rey negro hacia la columna H, ¿no es cierto? Despejar la línea H para avanzar el peón. Miguel Tal pensaba que podía el negro haber jugado caballo B5 y él tenía torre F4, caballo por D6, alfil F3, donde controla todo y el rey avanza y captura el peón H. Pero las negras van a impedir eso con caballo E6, torre F1 jaque, rey C2, torre F2 jaque, rey C1. No era mejor jugar rey B3 debido a torre F3, torre por F3, alfil por F3, caballo por D4, alfil D1 jaque con buena posición de las negras que impide, como ustedes pueden ver, el desplazamiento del caballo, y el rey negro captura al peón H blanco y promociona rápidamente al peón H negro. Rey C1, A6, buena jugada, caballo G5, torre F4, caballo E4, alfil F3, por fin ubicándose en una buena línea, caballo por D6, rey H5, torre G5 jaque, rey por H4, torre E5, H5, rápidamente a la promoción del peón. Ya la posición de las negras, de las blancas, está perdida. C5, G5, caballo F5, torre por F5, muy bien jugado, sacrificio de calidad, torre por F5, rey G4, torre F8, H4, torre D8, H3, torre por D4 jaque, rey G3, y las blancas abandonan porque no pueden impedir la coronación del peón H de las negras. Una bonita partida donde la lucha se decidió rápidamente en el ala de rey. Interesante cómo a veces uno puede jugar aperturas cerradas y desembocar en juegos abiertos con absoluta táctica de por medio. Por eso es tan importante aprender táctica, porque generalmente me atrevería a decir que en el 100% de las partidas se deciden por táctica. Siempre está la táctica presente de una u otra manera en los juegos de ajedrez. Por eso es tan importante el dominio de la táctica, es decir, conocer el poder de las piezas, la propiedad de las piezas. Quien lo conoce y lo sabe utilizar sabrá obtener una ventaja cuando tenga un juego posicionalmente ganado. Muchas gracias y nos veremos en breve con más partidas de ajedrez de este extraordinario octavo campeón mundial de ajedrez Miguel Tal.